Así como lo oyes, existe un código secreto dentro de ti, una cadena invisible de instrucciones que determina tu altura, tu sonrisa, tu voz. Pero, ¿y si este código esconde un secreto más profundo? ¿Por qué a veces escuchas la voz de tu padre salir de tu boca en el peor momento? ¿Por qué repites errores que juraste no cometer? ¿De dónde viene ese miedo que no tiene origen en tu propia historia? ¿Por qué una parte de ti anhela la luz mientras otra siente comodidad en la sombra? Dicen que el ADN es un libro biológico, pero ¿y si también es un registro espiritual? ¿Y si no solo heredamos los ojos de nuestra madre, sino también sus grietas? ¿Y si no solo heredamos de nuestros padres lo que es, por ejemplo, su estatura, sino también sus límites? ¿Es posible que estés cargando con una herencia que no pediste? ¿O una deuda genética que no contrajiste? ¿Y si la gran parte de tu lucha no es un problema de carácter, sino de herencia? La pregunta más importante, la cual cambia todo: ¿estás condenado a vivir dentro de estos límites? ¿O existe una manera de reescribir este código? De manera que una línea de progresión más antigua, más pura y más poderosa que haya estado ahí todo el tiempo esperando ser activada. ¿Es posible que el creador del código original tenga la llave para restaurarlo? No te daré la respuesta ahora, pero si te atreves a hacer la pregunta, si te atreves a cuestionar lo que siempre creíste que era, quédate, porque esto va a cambiar tu manera en la que ves la vida, tus luchas y tu futuro para siempre. Te damos la bienvenida. Yo soy Juan de Dios Cuello, tu copiloto. Acompáñame. Bienvenidos a Ciudad Salem, raíces firmes, ciudades transformadas. Aquí buscamos conocer a Dios, caminar con Él y permitir que su verdad eche raíces en nuestros corazones. Únete. Desde que nacemos llevamos grabado en cada célula un código que nos define. Eso es nuestro ADN. Probablemente heredamos los ojos de nuestra madre, la estatura de nuestros abuelos, incluso ciertas predisposiciones médicas. Pero la Biblia revela que hay una herencia mucho más profunda que la biológica. En Génesis, en el capítulo 5, en el verso 3, nosotros podemos ver que la Biblia nos enseña que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Conforme a su imagen, le puso por nombre Set. ¿Por qué este versículo es tan importante? Porque Adán fue creado originalmente a la imagen de Dios, pero después de la caída ya no transmite esa imagen divina, transmite su propia imagen, una imagen marcada por el pecado, la rebelión y la separación de Dios. Este es el origen de lo que podríamos llamar el ADN espiritual dañado de la humanidad. Eso no es una teoría, es una condición que nos afecta a todos por igual. El apóstol Pablo lo explica de una manera lógicamente impecable. Nosotros podemos ver en Romanos en el capítulo 5, en el verso 12, el apóstol Pablo nos explica: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así como heredamos de Adán un cuerpo físico mortal y susceptible a las enfermedades, también heredamos una naturaleza espiritual fracturada. Nosotros vemos en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 19, el apóstol aquí lo amplía un poco más. Porque dice: porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. La palabra aquí, constituido, implica que fue un estado asignado, una condición heredada. Es la explicación bíblica de por qué, a pesar de nuestras mejores intenciones, el egoísmo, el orgullo, la envidia surgen de forma natural en nuestra vida, sin que nadie nos enseñe. Y si alguna duda de esta verdad bíblica nosotros podemos tener, simplemente tenemos que observar de manera honesta nuestra propia vida. Y también a los que nos rodean. A veces nos preguntamos, ¿por qué repetimos patrones de relaciones que juraste o juramos que no volveríamos a cometer? ¿De dónde vienen esos miedos irracionales sin origen aparente de nuestra propia historia? ¿Por qué escuchas los tonos de las voces de las relaciones desproporcionadas, de inseguridades de nuestros padres, que salen muchas veces de nuestra boca en los peores momentos? La ciencia moderna explora esto a través de la epigenética, como las experiencias traumáticas, los hábitos y el estrés de nuestros ancestros dejan marcas químicas en nuestro ADN, activando o desactivando ciertos genes. Pero la Biblia ya lo había descrito hace milenios. Es el ADN espiritual, dañado, manifestándose en patrones, en comportamientos, en heridas emocionales que parecen ecos de generaciones pasadas, en tendencia que van más allá de lo aprendido.
Si nosotros regresamos a nuestro texto original, nosotros podemos ver aquí la clave que nos enseña esto. Porque la frase a su semejanza, conforme a su imagen, esto es devastadoramente significativo. Aquí nosotros tenemos que tener el enfoque en lo que se perdió, no en lo que se conserva. Eso nos revela que hubo una transformación espiritual, no solo biológica. Adán no podía dar ya lo que no tenía. Después de la caída, lo único que podía transmitir era su nueva naturaleza caída. Nosotros vemos en el Salmo 51 que el salmista David decía lo siguiente en el Salmo 51:5. En otras traducciones lo podemos ver y expresar de diferentes maneras. Pero la que yo busqué dice, he aquí, en maldad he sido conformado, y en pecado me concibió mi madre. David probablemente no esté hablando de un acto inmoral entre su padre, sino de una condición inherente, una realidad espiritual que le precedía. El diagnóstico es claro. Nacemos con un sistema operativo espiritual que ya viene con el virus del pecado preinstalado. Es probable que cuando la Biblia esté hablando de esta herencia, no se refiere solo a la genética. Nosotros podemos ver en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 3, el apóstol lo describe, si se puede decir así, sin rodeo, porque él explica que éramos por naturaleza hijos de la ira. De aquí la palabra griega que se utiliza para naturaleza, physis, que esto implica una condición esencial, constitutiva. Es nuestro carácter fundamental. No es que seamos básicamente buenos con algunos defectos. Es que nuestro sistema operativo ya viene corrupto desde el origen. Ya viene corrupto desde el inicio. Nosotros vemos en Romanos, en el capítulo 7, en el verso 18, lo confirma de una manera bastante inmensa, diría yo. Porque el apóstol dice, y yo sé que en mí, eso es, en mi carne, no muere el bien. Nuestro ADN humano nos conecta biológicamente con nuestros padres, pero el ADN espiritual alterado nos conecta con una historia ancestral de fractura que comenzó en el Edén. Y esto nos lleva inevitablemente a la pregunta, que quizás ya esté resonando en tu mente y en tu corazón. Si ese ADN espiritual dañado es nuestra condición de origen, ¿estamos condenados simplemente a repetir estos patrones? ¿A vivir para siempre bajo el peso de esta herencia? ¿O existe alguna posibilidad de reiniciar el sistema, de restaurar el diseño original que ni siquiera conocemos todavía? Esta pregunta es el umbral entre la condenación y la esperanza. Y para responderla, necesitamos hacer un viaje al principio donde todo comenzó, el momento mismo de la creación. Porque para entender qué salió mal, primero necesitamos saber cómo era el diseño original. En la sesión anterior nosotros vimos el diagnóstico devastador de Génesis 5:3. Pero ahora voy a revelar algo que cambiará por completo tu perspectiva. ¿Sabía que en Génesis 1:27 y en Génesis 5:3 se usan las mismas palabras hebreas tanto para imagen y semejanza, pero en un orden radicalmente diferente? En Génesis 1:27 dice la Biblia que Dios creó a imagen, Tselem, conforme a su semejanza, Demud. Pero en Génesis 5:3 dice que Adán creó a su semejanza, Demud, conforme a su imagen, Tselem. El orden se invierte. Y esta inversión nos revela el corazón del problema espiritual de la humanidad. ¿Por qué tan importante este cambio en el orden? Porque imagen, Tselem, se refiere a una representación tangible, como un sello que se lleva la marca de su dueño. Esto implica autoridad y representación oficial. Entonces, semejanza, Demud, se refiere a la similitud en carácter, atributos o naturaleza que implica un parecido esencial. En el diseño original, nosotros vemos que tenemos autoridad divina, o sea, el carácter divino. Dios nos hizo primero sus representantes, autorizado con su naturaleza. Pero en la herencia caída, el carácter caído, la autoridad corrupta, ahora es transmitida primero nuestra naturaleza pecaminosa que distorsionó nuestra representación. En Colosenses 1:15 lo confirma, llamando a Jesús la imagen del Dios invisible. Cristo es el Tselem perfecto. Aunque el pecado dañó gravemente este diseño, la Escritura muestra que nunca destruyó por completo. La Biblia enseña en Santiago, en el capítulo 3, en los versos 9 y 10. Eso es algo contundente, porque nos enseña que con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Estos hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermano, esto no debería ser así. ¿Ven la fuerza de este argumento?
Santiago basa la obligación moral de honrar a nuestros semejantes, de honrar a otros que todavía llevan la semejanza de Dios. Eso agrega valor inherente, permanente, incluso en personas no redimidas. En Génesis, en el capítulo 9, en el verso 6, lo confirma, porque dice que después del diluvio, a imagen de Dios fue hecho el hombre. Después de toda corrupción humana, la imagen divina todavía seguía en el ser humano. Nosotros vemos en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 11, eso añade un poco más de profundidad, porque dice Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Este anhelo insaciable por significado, por belleza, por justicia, por conexión con lo infinito. ¿No te has preguntado por qué ninguna conquista terrenal llena por completo este vacío? No es el defecto de la fabricación. Es una característica del diseño. Es el ADN original clamando por su fuente. Es como un home device espiritual que nos señala hacia dónde está nuestra casa. Incluso cuando hemos olvidado dónde queda. Ahora entendemos por qué en Romanos 7 describe tan vividamente nuestra lucha interior. Porque aquí el apóstol nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero ese hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto no es una lucha psicológica, es una guerra entre dos líneas genéticas espirituales. El ADN de Adán, por naturaleza, hijos de la ira. El ADN de Dios, hecho para la alabanza de su gloria. Uno grita, pecador, el otro susurra, portador de la imagen divina. Y esa batalla se libra en cada decisión, en cada pensamiento, en cada reacción. Esto nos lleva a un dilema más profundo de la condición humana. ¿Cómo se restaura un diseño que no se pudo borrar? ¿Cómo activar un código espiritual en el que el pecado lo inutilizó? ¿Es posible que el Creador reescriba su propia firma en nosotros? La respuesta no está en programa de autoayuda ni en esfuerzo humano. Está en la persona que es la imagen perfecta de Dios. Está en aquel que vino a hacer lo imposible. No solo a limpiar nuestra culpa externa, sino a restaurar nuestra naturaleza interna. Segunda de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18, nos da un vistazo de esta solución. Nos dice, mas nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y eso nos lleva directamente a Jesús, el segundo Adán, el restaurador del código original, la imagen perfecta del Dios invisible que vino a hacer posible lo imposible. Hemos visto el ADN de Adán y el diseño original de Dios en conflicto, pero siglo antes de Cristo, ya Ezequiel había profetizado la solución por completa, porque la Biblia nos enseña en el capítulo 36, en los versos 26 y 27, que el Señor, hablando a través del profeta, nos dará un corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo dentro de nosotros, y quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, y pondrá dentro de nosotros su espíritu y hará que nosotros andemos en sus estatutos. Esto no era solo un perdón eterno, era la promesa de una transformación radical de nuestra naturaleza misma, acompañada del poder interno del Espíritu Santo para vivirla. La Biblia nos enseña, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, nos enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquí, la palabra griega que se utiliza para nueva criatura, ekeinekitisis, que significa una especie completamente nueva, algo que no existía antes. Gálatas 6, en el verso 15, lo confirma. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. En Efesios 2:10 añade una capa más de profundidad al asunto. Porque dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí la palabra griega que se utiliza para hechura es poema, que de dónde viene la palabra poema. Dios no solo está haciendo una reparación, si se puede decir así, cosmética en nuestra vida. Él está escribiendo un poema completamente nuevo con nuestra vida. No es una versión mejorada de ti mismo, es un trasplante espiritual completo donde tu viejo ADN, con sus patrones destructivos, es reemplazado por el ADN celestial diseñado específicamente para reflejar a Cristo. ¿Cómo recibimos esta nueva naturaleza?
La Biblia nos enseña en Juan, en el capítulo 1, en el verso 12 y 13, nos dice que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 23, lo amplía, porque dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento no es una metáfora emocional, es un nacimiento espiritual tan real como tu nacimiento físico. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 4, lo describe como llegar a ser participante de una nueva naturaleza divina. El Espíritu Santo implanta en ti la misma naturaleza de Dios. En Tito, en el capítulo 3, en el verso 5, lo deja bastante claro. Dice que nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es un lavamiento regenerativo, no solo un perdón superficial. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad, de la verdad. Este nuevo hombre no es un ideal inalcanzable, es una realidad posicional. En Cristo ya eres santo, ya eres justo, ya eres acepto. Tú simplemente necesitas alcanzar tu posición. Romanos, en el capítulo 6, en los versos del 4 al 6, lo explica poderosamente. Porque dice, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tu vieja naturaleza no fue mejorada ni reformada. Fue judicialmente ejecutada en la cruz del Calvario. Gálatas 5:24 nos afirma, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Levítico 17:11 establece el principio, porque dice que la vida de la carne está en la sangre, pero el Nuevo Testamento revela el cumplimiento glorioso. Dice la Biblia, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 7. Y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versos 18 y 19, lo enfatiza, sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con su sangre, con la sangre de Cristo. No es solo que la sangre de Cristo te limpia, es que te redefine completamente. Donde el ADN adámico gritaba pecado, fracaso, condenación, la sangre de Cristo declara santo, redimido, amado, acepto. Ese es un cambio de registro civil en los cielos. Por eso Gálatas 2:20 no es solo un versículo bonito, es la nueva realidad operativa, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando las viejas tendencias quieren reaparecer, cuando te sientas que nada cambia, recuerda, Dios no está reparando tu viejo código, está revelando progresivamente el nuevo. En Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 6, nos asegura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El proceso ya comenzó. Eres una nueva creación. Ahora vive como quien realmente eres. Pero ¿cómo funciona ese proceso de transformación de día en día en la práctica? ¿Cómo cooperar con el Espíritu Santo para que este nuevo ADN se exprese plenamente? Eso lo exploraremos en nuestra sección final. Aceptar a Cristo es el momento glorioso donde Dios activa el nuevo ADN espiritual. Pero Filipenses 1:6 establece la realidad del proceso, porque dice la Biblia que estamos nosotros persuadidos de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La fe no es un destino, es un camino de transformación donde el Espíritu Santo trabaja pacientemente. Nosotros vemos en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 16, lo describe así. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque en nosotros, este hombre exterior se va desgastando, el interior, de una manera, se va renovando de día en día. Esta renovación de día en día es el proceso de reescritura divina,
no es algo instantáneo, porque Dios valora el proceso, tanto como el resultado. Cada día de transformación glorifica más a Cristo, que cada cambio que nosotros hacemos no es algo mágico e inmediato. Porque la Biblia dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Sabemos que es agradable y perfecto. La palabra aquí griega, que nosotros podemos ver aquí en Romanos 12, en el verso 2, dice que la palabra griega que se utiliza aquí es metamorfosis, que significa una transformación completa, así como la transformación que hace la oruga. Es el mismo proceso de metamorfosis. Pero note aquí algo crucial. El mandato es pasivo, porque dice, deja que seamos transformados. No que nos autotransformemos, no que hagamos nosotros mismos una automejora. Es una rendición al trabajo del Espíritu en nuestra vida. Segunda de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18, lo amplía, porque dice, mas nosotros todos somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como el Espíritu del Señor así trabaja en nosotros. En el proceso, de gloria en gloria, no de fracaso en éxito, sino de grados crecientes de revelación de Cristo en nosotros. Cada etapa de la transformación revela una nueva faceta de la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces te pregunta, ¿cómo ocurre prácticamente esta transformación de día en día? La palabra es como un escarpelo y como la semilla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra todo nuestro ser. Es como una espada de dos filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada versículo que nosotros meditamos opera como una cirugía espiritual en nuestra vida. Esto nos abre, esto va a cortar esos patrones viejos e implementar la verdad de Dios. Nosotros vemos en Jeremías, en el capítulo 23, en el verso 29, dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? O sea, lo que quiere decir la palabra aquí es que quema toda la escoria de nuestra vida y quiebra todas esas estructuras mentales que nosotros tenemos que no nos permiten avanzar. El Espíritu es como un activador y guía, porque todo lo que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, enseña la palabra en el libro de Romanos, en el verso 14 del capítulo 8. El Espíritu no solo testifica de tu identidad, sino que te guía a vivirla. En Gálatas 5:25, esto añade algo más, porque dice que si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Cada día nosotros tenemos que enfrentar nuestras tentaciones. En Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 17, describe, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. O sea, que estos dos se oponen entre sí. Esto no es una batalla por convertirte en alguien nuevo, sino por vivir desde quien ya eres en Cristo. Cuando el miedo, la envidia vengan donde ti, ahí es donde el resentimiento también te dicta tus decisiones. Esa es la herencia adámica, reclamando territorio en tu vida. Pero cuando eliges perdonar, cuando eliges creer lo que Dios dice de ti, cuando decides actuar en fe, en ese momento el nuevo ADN comienza a expresarse con poder dentro de ti. En Efesios, en el capítulo 4, nosotros podemos ver en el verso del 22 al 24, nos da un patrón bastante práctico, porque dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre y vestido del nuevo hombre. Si nosotros notamos aquí lo que los versos nos están tratando de explicar, nos dice primeramente que tenemos que despojarnos y vestir. Son acciones que nosotros tomamos basado en la obra de Cristo. Nosotros tenemos que quitarnos de nosotros todas esas maneras pasadas de vivir y comenzarnos a vestirnos con la voluntad de Dios. Colosenses nos enseña, y si se puede decir, lo repite y lo amplía de otra manera, porque nos dice en capítulo 3, en el verso 9 y 10, que nosotros no mentamos los unos a los otros, sino que nos despojemos del viejo hombre con todos sus hechos y revestidos del nuevo. Porque la Biblia dice que nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, así somos nosotros transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor.
Nosotros tenemos que ser transformados por medio del Espíritu de Dios. Tenemos que dejar que Él nos guíe, que sea Él quien obre en nuestros corazones. La oración no es un ritual religioso, es una contemplación transformadora. Es la presencia de Dios donde recibimos las actualizaciones continuas de nuestro software espiritual. Ahí Él nos recuerda, tú ya no eres quien eras. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 17, nos da una ordenanza, porque nos enseña que debemos orar sin cesar. O sea, que nosotros tenemos que mantener siempre abierta la conexión con la fuente. En Filipenses, en el capítulo 4, en los versos 6 y 7, dice que promete que esa conexión sea constante. Produce una paz en nosotros que sobrepasa todo entendimiento, para que guarde nuestros corazones y nuestra mente. La adoración, la alabanza, esas son acciones de gracia. No son actividades opcionales. Son el ambiente donde el ADN espiritual prospera y se fortalece. Cuando tropieces y parezca que el viejo código resurge incesantemente en tu vida, nosotros tenemos que volver al cimiento. Nosotros tenemos que reconectarnos nuevamente con la gracia de Dios. Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 6, nos recuerda que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios no deja su obra media. Tu transformación depende de su fidelidad, no de tu consistencia. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versos 23 y 24, afirma poderosamente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también os hará. Si nosotros volvemos a la pregunta inicial, ¿tenemos dos ADN? Entonces, si tenemos dos ADN, ¿podemos cambiar nuestro ADN biológico, nuestro ADN humano, por el original? La respuesta es sí. Es el sí resonante del Evangelio. No por esfuerzo humano, sino por su gracia divina. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versos 3 y 4, lo declara. Dice: porque su poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para que lleguemos a ser prácticamente de la naturaleza divina. Persevera en la palabra, permanece en oración, obedece en fe, y un día el mundo verá en ti una evidencia imposible de ignorar. Llevas el ADN de Cristo. Gálatas 4:19 expresa el anhelo de Dios para nosotros, porque dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el proceso, que Cristo sea formado en nosotros, que su imagen sea restaurada completamente, que nuestro ADN espiritual refleje plenamente el segundo Adán. El cambio no es una posibilidad, es una promesa. Así llegamos al final, pero en realidad es el comienzo, porque ahora sabemos que el código que llevas dentro no es una sentencia irrevocable. Esas cadenas que sentías ya se pueden romper. Esos patrones que se repetían pueden ser terminados. Durante este tiempo descubrimos que hay una herencia que explica nuestras luchas, pero también encontramos que hay un diseño más antiguo y perfecto grabado en lo más profundo de nuestro ser. En lo más glorioso, descubrimos que el creador del código original también es el restaurador. Así que cuando cada mañana te levantes y sienta el peso de lo que siempre has sido, recuerda, ya tú no eres solo el resultado de tu historia familiar. Eres el comienzo de una nueva línea genética espiritual. Eres portador de un ADN que no proviene de la tierra, sino del cielo. Tu herencia ya no está escrita en la sangre de Adán, sino en la sangre de Cristo. Y esa sangre dice que eres nuevo, que eres libre, que eres hijo. Y ahora te toca a ti. Cada vez que el espejo te devuelva los rasgos de tu familia, cada vez que tus reacciones te recuerden tu pasado, cada vez que sienta que ya no puede cambiar, recuerda tu nuevo nombre. Recuerda tu nuevo código. Recuerda de quién eres realmente. Porque la pregunta con la que comenzamos, si tenemos los ADN, ¿podemos cambiarlo? Ya tú tienes la respuesta. No es un tal vez, es un sí rotundo. No es por tu fuerza, sino por tu gracia. Eres una nueva creación. Ahora vive como quien realmente eres. Gracias por acompañarnos en este descubrimiento transformador. Lo que acabamos de escuchar sobre cambiar el ADN espiritual es solo el comienzo. Este es el fundamento de la guerra espiritual que poco se entiende.
Una batalla que no se libra principalmente en el mundo invisible, sino en lo más profundo de tu identidad. En los próximos episodios exploraremos cómo aplicar esta verdad para romper cadenas generacionales, renovar patrones de pensamiento y cambiar a la plena libertad de Cristo que ha ganado para ti y para mí. No te pierdas lo que viene, porque entender tu nuevo ADN en Cristo es el primer paso para vivir en victoria espiritual. Hasta la próxima y recuerda que tu diseño original está siendo revelado y con él tu autoridad espiritual restaurada.